coopere con la policía cubana. Golpéese usted mismo, Daniel de la Osa, y olvídese de lo demás, porque lo demás es lo de menos. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy de nuevo por aquí. Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Como siempre, lo de la edad lo digo porque es mejor que lo diga yo a que lo averigüen ustedes después y eso crea grandes problemas. No miento. Bueno, ¿qué me trae hoy por aquí? Hoy vamos a ver lo que sucede con una persona cuando es víctima de la ingestión de hongos venenosos. Hay dos hongos muy peligrosos. La Amanita phalloide es un hongo que provoca, además de alucinaciones, fuertes vómitos y diarreas y que puede conducir a la muerte por deshidratación si no es tratado a tiempo. Hay otro llamado Cordyceps y ese provoca una reacción en el ser humano que lo hace como parecer un zombie, convertirse en una especie de ser incontrolable y capaz de cometer hechos delictivos de una manera inconsciente. Cualquiera de los dos, quiero decir, de los dos hongos, los dos muy peligrosos y también alucinógenos, pueden conducir a una catástrofe inevitable. Hoy vamos a analizar un vídeo donde vemos a una persona que ha sido víctima de la ingestión de estos peligrosos vegetales. Sin más, pasamos a las primeras imágenes. Nosotros asumimos que Cuba no es un país socialista, que Cuba es un país que está en el periodo histórico de construcción del socialismo. Y ciertamente es una economía política que se nutre del marxismo, pero que también bebe de la experiencia de Lenin. Yo creo que Lenin es una figura que nosotros tenemos que rescatar en la economía política. Y la economía política, al ser la ciencia que estudia... Esta mujer evidentemente vemos que tiene un comportamiento suicida porque se ha atrevido a decir en Cuba, en la televisión además, que Cuba no es un país socialista. Bueno, imagínense, después de más de 60 años, donde el dictador Fidel Castro anunciaba los logros, la eficacia, la eficiencia del socialismo como proyecto social, esta mujer osa decir en la televisión que Cuba no es un país socialista. Nosotros asumimos que Cuba no es un país socialista. Nosotros asumimos que Cuba no es un país socialista. Nosotros asumimos que Cuba no es un país socialista. Este comportamiento evidentemente ya no es normal. Es un comportamiento suicida que la puede llevar inclusive a perder la vida. Que Cuba es un país que está en el periodo histórico de construcción del socialismo. Y ciertamente es una economía política que se nutre del marxismo, pero que también bebe de la experiencia de Lenin. Yo creo que Lenin es una figura que nosotros tenemos que rescatar en la economía política. Bueno, ella dice también que se nutre de la experiencia de Lenin y del marxismo. Y que a Lenin hay que rescatarlo porque él tiene aportes. Él vivió poco, vivió muy poco tiempo, murió joven. Yo diría que gracias a Dios. Pero bueno, para ella, la muerte de Lenin ha sido una gran pérdida y a Lenin hay que rescatarlo. Veamos. Y la economía política, al ser la ciencia que estudia justamente el sistema de relaciones sociales de producción y las leyes que determinan el desarrollo de las distintas etapas del progreso social, específicamente en la transición al socialismo hay una economía política también para tratar de entender, de explicar esas relaciones sociales de producción y sus tendencias, leyes, contradicciones que se dan justamente en la transición. Y creo que Lenin es una figura que, a pesar de haber vivido poco, incluso la experiencia práctica después de triunfar la revolución, tiene muchos aportes. Como mismo esa realidad está en contra...
Ay, Dios mío, Dios mío. Sus tendencias, leyes, contradicciones. Y la ciencia está también en construcción. Observen al Señor que está al lado. Él no sabe dónde se va a meter. Él se da cuenta de que esta mujer ha sido contaminada. Y él está ahí, toma un poquito de agua pensando, ay Dios mío, ojalá que pare. Ojalá que detenga esta verborrea, porque esto es síntoma de esta contaminación y llegará un momento en que se convertirá en un ser completamente fuera de control. Por eso ella no se detiene, porque esto que le han inoculado es una mezcla de virus y bacterias, es una mezcla letal. Su vida está en alto riesgo. Ella está a punto de colapsar. Nadie se da cuenta, pero el Señor sí, porque Él ya fue contaminado una vez con este virus y Él intenta llamar la atención a ver si puede desviar esta mujer de ese camino que ha tomado, que le puede costar la vida. Este Señor sabe que ella en cualquier momento puede saltarle a la yugular y beber su sangre para con ella alimentar los rescoldos del moribundo socialismo. Así continuamos. En el socialismo hay una economía política también para tratar de entender, de explicar esas relaciones sociales de producción y sus tendencias, leyes, contradicciones que se dan justamente en la transición. Y creo que Lenin es una figura que, a pesar de haber vivido poco, incluso la experiencia práctica después de triunfar la revolución, tiene muchos aportes. Como mismo esa realidad está en construcción, obviamente la ciencia también está en construcción. Y es una ciencia que constantemente está en cambio, está en movimiento, pero yo sí creo que tiene un grado de actualización e incluso creo que tiene un grado de consenso, al menos teórico, a pesar de todas las polémicas. Y yo diría que los dos grandes desafíos en ese sentido serían, o tres, ¿no? Primero, que sí, que tenemos que seguir obviamente estudiando, profundizando, analizando, debatiendo. Segundo, que yo creo que tenemos que tratar de, al menos los consensos que existen, tratar de apropiarnos de esos consensos, aunque sean pocos, ¿no? Y en el caso de Cuba en particular, a un paréntesis, aunque seguramente el tema Cuba lo abordaremos un poquito más adelante, hay una conceptualización que se aprobó en el Congreso que podemos discutir. Ella se ha perdido en su verborrea. Ella dijo que había tres conceptos. Dijo el primero, se acordó de mencionar un segundo, que lo inventó ahí mismo, porque esta enfermedad provoca estas cosas, ¿no? Pérdida de la memoria, desorientación, vértigos y, como ya dije, vómitos y diarreas. Gracias a Dios, a ella estos vómitos y diarreas no se le declararon en vivo, pero bueno, después seguramente sufrió de los estragos de esta enfermedad. Si todo lo que está es lo que debió ser, pero lo cierto es que está, y yo creo que el desafío más grande sobre todo es tratar de al menos lo que ya está, esta descarga de verborrea incontrolable que se aprende en Cuba para ir escalando peldaños y en algún momento llegar a la televisión. Ella, claro, no está a ese nivel, porque a ese nivel han solo llegado gente como Randy, Taladrí, Humberto, Umbrete. Pero ella parece que aspira en algún momento a ocupar uno de estos puestos, una de estas plazas, que le permitirá vivir más holgadamente hablando mierda en la televisión. Continuamos, vamos a continuar un rato con ella. Que podemos discutir hasta la sociedad si todo lo que está es lo que debió ser, pero lo cierto es que está, y yo creo que el desafío más grande sobre todo es tratar de al menos lo que ya está, llevarlo a la implementación práctica, que lamentablemente, bueno, no siempre en muchas de las transformaciones que vamos haciendo son coherentes con esos consensos que se fueron aprobando. Lamentablemente, no siempre son aplicables y lamentablemente no salen
como los socialistas comunistas, esta especie de bacterias, desean. Pero bueno, ya ven, yo que no estudié psicología y que pensaba que me iba a quedar tranquilo aquí haciendo videos lindos sobre la naturaleza y esas cosas, me he visto en esta especie de psicología de bolsillo y pacientes como estos me son diariamente enviados por personas que están alarmadas por este comportamiento y como ya saben que Sandro Castro es paciente mío, pues bueno, a todas estas personas que tienen este tipo de comportamiento les recomiendan ser analizadas por mí. Yo de veras que no tengo nada contra esta señora, yo sé que está enferma, lo que tiene es un virus, que si lo detectamos a tiempo, podemos salvarle la vida. Vamos a intentar seguir ayudando personas. Ya con esta señora tengo el segundo paciente, quiero decir, segundo paciente serio, que tiene verdaderamente una enfermedad, porque esta mujer se ve que está contaminada por un virus mortal. Hasta aquí por hoy, vamos a dejarlo aquí y yo continuaré ayudando a las personas que pueda desde este rincón del mundo, como digo siempre, desde el culo del mundo, ahora en este consultorio improvisado que me he creado para atender personas que lo necesitan, como Sandro, como ella, y en cualquier momento estoy seguro que quizás podrá venir gente como Humberto, como Randy, pero bueno, ellos ya no tienen salvación, están tocados por un virus que lo ha hecho cometer graves acciones y que ya han sido juzgados por este comportamiento, que no es el caso de esta señora que aún anda dando tumbos en este letargo y en esta desorientación. Les deseo a todos que pasen un buen momento, que Dios los acompañe, los guíe, los cuide y los bendiga a todos también. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao. La vida es eso que pasa mientras tú revisas el móvil. Dicen que nadar adelgaza. Si es así, ¿por qué están gordas las ballenas? La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué sabor te va a tocar, pero seguro engordas. Usted ha tenido suerte. Ha encontrado a Daniel de la Osa. Considérese una persona con suerte y muy buen gusto.